Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo Franco. Lamentablemente las guerras, incluida la de España, no finalizan cuando desde el Estado Mayor del Ejército Vencedor se emite el último comunicado. A las muertes ocurridas desde el 18 de julio de 1936 hasta el día 1 de abril de 1939, habría que sumar las que, fruto de la represión generalizada, se fueron produciendo en años posteriores a lo largo y ancho de la geografía española. Y a esas muertes, algunas de ellas tras una pantomima de juicio, pero muchas más sin ni siquiera una coartada tan miserable como la que aportaban los llamados juicios sumarísimos, fueron llenando de cadáveres barrancos, pozos y cunetas. Pero la muerte no era suficiente, y desde el bando de los vencedores fueron creados campos de concentración que de manera eufemística se llamaron batallones de trabajadores y batallones disciplinarios de soldados trabajadores, que no eran sino unas colonias de esclavos en los que trabajaban forzadamente sin recibir ningún tipo de salario. Por los batallones de trabajadores pasaron 100.000 presos durante la guerra y otros 50.000 durante la posguerra. Finalizada la guerra, por orden del 20 de diciembre de 1939, serían llamados los reemplazos de 1936 a 1941 a realizar el servicio militar, incorporándose a filas entre junio de 1940 y enero de 1942. Uno de esos soldados se llamaba Mariano Iglesias Peña, y había nacido en Gerindote, Toledo, el 8 de diciembre de 1920. Por tanto, el día en que se leyó el último parte de la Guerra de España, todavía no había cumplido los 19 años. Sin embargo, su edad, y que no hubiese participado en ningún tipo de combate, no lo eximió de que en la cartilla expedida el día 4 de junio de 1940 por la Caja de Reclutas de Talavera de la Reina número 5 fuese conceptuado como desafecto. A la jefatura local de la Falange, que era quien revisaba y clasificaba a quienes se incorporaban a filas, le pareció que el joven tenía ideas de justicia y de libertad, consideradas extremadamente peligrosas por el régimen recién constituido, por lo que para su reeducación le convenía, como a tantos miles de jóvenes, sufrir un servicio militar obligatorio, con batallones disciplinarios incluidos, por lo que a los años que tardó en regresar a casa, hubo además que sumar los que tuvo que soportar como disponible. Gerindote no había sido un pueblo especialmente activo durante la guerra, pero en las elecciones de febrero de 1936, Adrián Rodríguez, su alcalde, representando al Frente Popular, obtuvo casi el 90% de los votos. Pese a su papel determinante para evitar la muerte de personas partidarias del ejército golpista, tras la entrada de las tropas franquistas en el pueblo, el alcalde tuvo que abandonar Gerindote, a donde volvería al final de la guerra siendo entonces detenido y llevado a la prisión de Torrijos,
siendo fusilado en las tapias del cementerio en noviembre de 1939. Pero volvamos a los jóvenes del pueblo y a su incorporación a filas. Al determinar los vencedores de la guerra que Mariano Iglesias fuera catalogado como desafecto, fue enviado al depósito de concentración de prisioneros Miguel de Unamuno de Madrid, en el que, según el Tribunal de Cuentas, ingresaron más de 40.000 presos. Tras unos meses en ese centro, fue embarcado hacia Marruecos, donde estuvo trabajando en el campamento de Tres Latas Risiana en Larache, luego a Punta Negra, en la misma localidad. Posteriormente lo llevarían a la Gruta de Hércules en Tánger, desde donde viajaría a Tetuán, Zoco Alba, regresando a Estella, Navarra, ya en la península. En esos campos, Mariano Iglesias y tantos otros encontraron el sadismo de algunos guardias que les daban latigazos a los prisioneros más débiles que caían extenuados al suelo. Al hambre crónica de los cautivos se agregaba el robo de alimentos por parte de los oficiales. Las nulas condiciones de higiene y salud hicieron que proliferaran todo tipo de enfermedades que en muchas ocasiones acababan en muertes. A ello había que unir noches al raso o amontonados en precarias tiendas de campaña, la desaparición de víveres, uniformes y equipaje personal, la corrupción y las torturas. El sacerdote José Ángel Delgado Iribarren, en el libro Jesuitas en campaña, escribiría que en los campos se les sometía a un régimen de vigilancia y reeducación con la esperanza de reincorporarles un día a la vida social. Después de sacarles la ficha clasificatoria, se les encuadraba en los batallones de trabajadores, donde se prolongaba esta labor que podríamos llamar de desinfección en el orden político y religioso, según sus palabras. De esta manera, con una violencia máxima, el gobierno surgido tras el golpe de Estado y la guerra posterior se organizó para imponer una dictadura militar que contó con el apoyo de la Iglesia y que sometió a una población atemorizada y sumisa al trabajo forzado y durante 40 años al silencio y al miedo. Tras los campos recorridos, Mariano Iglesias Peña volvió a su pueblo y por fin a los campos de Jerindote, y hasta el último día de su vida recordó a los que no pudieron volver, y pese a todo el sufrimiento acumulado, fue capaz de construir una vida plena en la que palabras como rencor o venganza nunca estuvieron presentes en su vocabulario.